Bien, lo primero que vamos a ver hoy es hacer un pin en nuestro equipo, es algo muy sencillo, y luego vamos a hacer un pin sostenido. Esto para revisar si en predeterminado tiempo pues tenemos pérdidas de datos y poder solucionarlo. Bien, vamos a la consola, vamos a oprimir las teclas Windows R y acá vamos a dar clic en aceptar, o también lo podemos hacer acá en el buscador, ya sea en Windows 10, Windows 7. Damos clic ahí y escribimos ejecutar. Acá nos aparece, damos clic, nos envía a la misma pantalla. Igual escribimos cmd aceptar. Bien, antes de continuar tenemos que tener claro que para hacer pin pues tenemos que tener nuestra IP, ya sea de algún servidor o del modem. Si lo que quieren es hacerla desde el modem de su casa, por acá les voy a dejar un video de cómo ver su IP. Si es en una empresa, ya tienen que preguntar a cuál IP van a hacer el pin, o ustedes ya lo deben de tener claro. Bien, vamos a hacer, simplemente tenemos que hacer pin, escribir pin, dar un espacio y escribir la IP. Yo lo voy a hacer desde el modem de mi casa, así que lo voy a escribir. Y una vez escribamos pin y coloquemos la IP, damos enter. Acá ya nos está haciendo el pin, me dice que tengo 4 paquetes enviados, 4 recibidos, 0 perdidos, es decir que estoy viendo internet. Si en llegado caso acá les aparece 2 recibidos y 2 perdidos, es decir que hay alguna interferencia en el internet, así que hay que comprobar el modem o el servidor a ver qué es lo que pasa con el internet. En caso de la casa, lo que podemos hacer es apagar el modem, desconectarlo, dejarlo desconectado por un minuto, apagamos también el PC por un minuto también, y una vez pase este tiempo vamos a prender nuevamente el modem. Recordemos, no es solo apagarlo, sino apagarlo y desconectarlo. Entonces lo volvemos a conectar, lo prendemos y igual con el computador. Una vez hagamos este proceso vamos a hacer otra vez pin, que es lo mismo, escribir pin y la IP, dar enter y mirar que los datos hayan mejorado. Si este proceso no funciona, debemos llamar al operador y decir que tenemos alguna interferencia para que ellos hagan la revisión. Bien, también debemos mirar que la interferencia puede ser por algo magnético, entonces debemos mirar que cerca del modem pues no esté el teléfono inalámbrico, que no haya algún enchufle por ahí, porque la electricidad hace interferencia con el internet. Bueno, esto no era lo que iba a explicar, pero bien, no importa, ya les dije cómo hacer una IP, perdón, cómo hacer un pin. Ahora vamos a hacer un pin sostenido. Pin, damos un espacio, colocamos un guión medio, una T, damos un espacio y escribimos la IP. Bien, eso es para comprobar más o menos cada cuánto se pierden paquetes. Una vez hacemos esto, recordemos pin, espacio, guión medio, T, espacio y la IP. Damos enter y acá nos va a dar un pin, nos va a enviar paquetes infinitamente para nosotros observar pues si hay pérdida de datos más o menos cada cuánto tiempo y poder mejorar esto. Voy a desconectar mi internet para que ustedes vean. Esto puede ser posible en una empresa o en casa. Ahí por ejemplo se perdió, volví y conecté. Donde pase esto en una empresa es súper grave, entonces hay que revisar el servidor para ver por qué se están perdiendo estos datos. Si pasa eso en la casa, entonces puede ser que su internet esté lento y ustedes lo puedan comprobar al entrar a Google, al entrar a YouTube, al buscar cualquier cosa. Bien amigos, voy a salirme de acá y voy a mostrarles nuevamente. Entonces para hacer pin, simplemente pin, la IP. Listo, ese es un pin para mirar a ver si están llegando los 4 datos. Y ahora pin sostenido sería pin, espacio, guión medio, T, espacio y la IP. Dar enter y nos va a enviar datos infinitamente hasta que miremos por qué se están perdiendo esos datos. Bien amigos, esto era lo que les quería explicar hoy. Espero les haya servido. Gracias por ver el video tutorial. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao, chao.